El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos llegados a nuestra comisión. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que crea un registro de deuda consolidada, boletín 14.743-03. Y un segundo documento que es un correo electrónico del abogado de Comunidad y Justicia, señor Roberto Astauruaga, por el cual solicita que sea incluida en la tabla de esta comisión el proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Miguel Ángel Calisto, Eduardo Durán, Leonidas Romero, de la diputada señora Jimena Osandón y de los exdiputados señores Iván Flores, Daniel Verdesi y Jorge Sabaj, que modifica diversos cuerpos legales para prohibir y sancionar administrativa y penalmente el cobro de interés sobre interés o anatocismo en las operaciones de crédito de dinero, boletín 14.059-03, el cual está refundido con los proyectos boletines 13.067-03 y 13.150-03. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. ¿Se abre la palabra para la cuenta o varios? La palabra. Varios. ¿Tengo la palabra? Tiene la palabra, diputado. Muchas gracias, presidente. Presidente, quiero leer el siguiente documento, que es una petición de censura al presidente de la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo. Considerando, uno, que el actual presidente de esta comisión, don Daniel Manucheri Lobo, durante su desempeño como presidente de la Comisión de Economía, ha demostrado que en su calidad de presidente de comisión no le es prioritario el interés general y el bien común. Baso mi afirmación en el hecho que al confeccionar la tabla correspondiente a las citaciones de la comisión, solo ha incorporado para la discusión y votación aquellos proyectos de ley de su propia autoría o aquellos en los cuales ha sido mocionante, condenando al olvido a todos los proyectos de ley presentados o impulsados por el resto de los parlamentarios. Con el objeto de dar peso a mi solicitud acompaño los siguientes antecedentes. 1. El día 24 de marzo del presente año, en conjunto con otros 5 diputados, presenté el proyecto de ley boletín 14.872-03, que modifica el Código de Comercio para ampliar el plazo de inscripción y publicación del respectivo extracto de constitución de sociedades por acciones. Este proyecto, que por su objeto debió catalogarse como de fácil despacho, fue enviado a la Comisión de Economía para su estudio el 4 de abril del 2022 y a la fecha jamás ha sido sometido a discusión alguna por esta comisión, acumulándose a lo menos 7 meses de espera para su discusión. 2. Con fecha de 13 de abril del 2022, presenté un segundo proyecto de ley que modifica la ley número 19.983 en materia de plazo para el pago de facturas emitidas por empresas de menor tamaño, boletín 14.918-03, el cual pasó para discusión de la Comisión de Economía el día 18 de abril del 2022 y a la fecha tampoco ha sido sometido a discusión alguna. 3. Asimismo, corren la misma suerte los boletines número 14.978, 14.944, 14.973, 14.981, 15.051, entre otros, los cuales tienen como común denominador el hecho de que el presidente de la Comisión, señor Manucheri, no ha firmado sus proyectos de ley. 4. En el mismo orden de ideas hago presente que una suerte muy distinta han gozado los boletines 14.968-03, 14.888-03, ley Chao-Dicom, que ya pasó sala, y el boletín 15.407-03, recién presentado el 5 de octubre de este año, los cuales han tenido una tramitación y discusión expresa en la comisión. 5. A mayor abundamiento, cabe considerar que el boletín 15.407-03, que consagra el derecho al olvido en materia financiera, recién fue presentado por el señor Manucheri el día 5 de octubre del 2022 y con una celeridad abismante ya ha sido parte de la tabla en las sesiones de las comisiones de economía de los martes 18 de octubre, martes 25 de octubre y martes 8 de noviembre. Hago presente que la presidencia de la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo requiere que un diputado o diputada más imparcial que dé el espacio para estudio de distintas materias concernientes con la economía, que propenda a la reactivación económica y logre un real impulso a la economía del país, y por lo tanto que no se limite el estudio de los proyectos de ley de su propia autoridad o interés. Que en conformidad con el artículo 211 del reglamento de la Cámara de Diputados,
Cito textual: un diputado miembro de la comisión podrá reclamar verbalmente o por escrito que la conducta del presidente. La reclamación será resuelta al término de la cuenta de la primera sesión ordinaria que celebre a partir del día siguiente, pudiendo debatirse la reclamación durante 20 minutos que usarán a su arbitro para mitad uno de los diputados que impugnen la conducta del presidente y otros que lo apoyen. Cuando se acoja la reclamación, se producirá de inmediato la vacancia de la presidencia y se estará a lo dispuesto en el artículo 241. Se elige en la primera sesión ordinaria después de 45 horas. 5. Que justamente las acciones del señor Manucheri han evidenciado una falta de compromiso con el interés y bien común y por ende con trabajo legislativo de esta comisión, lo cual pone en tela de juicio su capacidad de liderazgo. 6. Que no existiendo en el reglamento más herramientas de fiscalización hacia el presidente de la comisión como la amonestación u otra, no queda más remedio que solicitar su censura. En consecuencia, vengo a solicitar que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 211 del reglamento de la Cámara de Diputados, se proceda a la censura del actual presidente de la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección del Consumidor y Turismo, señor Daniel Manucheri Lobos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado de la carrera. Señor secretario, tiene la palabra para poder indicar los alcances de lo que está planteando el diputado de la carrera. Ellos hacen, el diputado de la carrera efectivamente invoca una disposición reglamentaria donde reclama de la conducta verbalmente, puede ser por escrito, de la conducta del presidente, y el curso siguiente es que la reclamación será resuelta en la próxima sesión ordinaria, donde se le dan tiempo de 20 minutos para discutir los que están a favor y en contra de la reclamación. Si se aprueba la reclamación, se produce la vacancia del cargo. Si no se aprueba la reclamación, la presidencia se sigue adelante con el actual presidente. O sea, ahora se acepta, ahora se recibe la censura. Se deja constancia que el presidente, yo como ministro FE, dejo constancia que el diputado de la carrera ha ingresado la reclamación respecto del comportamiento del presidente. Y la próxima sesión ordinaria hay que pronunciarse sobre la reclamación. Gracias, señor secretario. Solamente un par de cosas como comentario. La próxima semana supongo que esto será debatido en profundidad. Creo que no hay mucho que decir. Yo creo que en primer término decir que las reglas de la política y también de la politiquería son un poco así. Solo puedo decir al respecto, a mi favor, que hemos mantenido una irrestricta conducta con el reglamento de esta corporación. En segundo término, que hemos actuado quizás como ninguna comisión, de una manera profundamente transversal, lo que ha señalado el diputado de la carrera en orden a indicar que acá no se han puesto en tabla proyectos de miembros de esta comisión. Quiero solamente señalar los nombres de los diputados de los proyectos que hemos discutido. Los proyectos que hemos discutido en esta comisión, sus autores son doña Sofía Cid, de Renovación Nacional, el señor Miguel Mellado, de Renovación Nacional, el señor Miguel Ángel Calisto, de la Democracia Cristiana, la señora Javiera Morales, de Convergencia, el señor Alejandro Bernales, del Partido Liberal, el señor Joaquín Lavín, de la UDI, el señor Boris Barrera, del Partido Comunista. Durante esta gestión hemos trabajado de una manera absolutamente transversal, poniendo siempre por sobre cualquier circunstancia los intereses de Chile, los intereses de los consumidores, los intereses de las pymes, los intereses de nuestra economía. Y esto ha sido la manera como nosotros hemos actuado. Hemos puesto en tabla además una serie de proyectos de ley que tampoco son proyectos de la autoría, por ejemplo, en el tema del gas. A solicitud de la bancada de Renovación Nacional discutimos el tema del gas, a solicitud también del diputado Calisto, que ha liderado este tema, el tema de la digitalización de las boletas. Entonces, solamente quiero dejar esos datos como antecedentes. No obstante, yo entiendo que muchas veces esto dice relación con
la manera en cómo acostumbramos a hacer política. En campaña muchas veces nos llenamos la boca diciendo que la política tiene que ser diferente, que primen las personas, que primen las ideas, etcétera, pero indudablemente tenemos claridad absoluta que es parte de las reglas. Así que solamente eso, secretario. La próxima semana entiendo que vamos a tener un debate al respecto. Así que abierta la palabra si hay más varios, si alguien quiere. Sí. Diputado Mates. Presidente, sí, referente a varios, al punto varios, yo quería solicitar que pase por la Comisión de Economía un proyecto que se trató en la Comisión de Deporte y que tiene referencia con la prohibición de las apuestas online. Ese ya se informó, Sí. está en la sala. Sí, pero sería bueno que pasara por la comisión para tener una visión general y ver si se le hacen indicaciones o cuál es el... Sí, diputado, podemos nosotros hacer la solicitud al respecto de que esto pase, pero si usted, señor secretario, porque ya lo había solicitado la diputada Cid también, y nosotros lo acordamos, pero entiendo que esto debe ser planteado en la sala, y para poder pasar por acá, porque el trámite ese ya está listo para ser discutido en sala, requeriría de unanimidad en la sala. ¿Eso es o no, secretario? Presidente, como este tipo de peticiones siempre requieren unanimidad, porque cuando se dan cuenta estos proyectos, es el presidente el que determina el destino, y ahí un diputado puede oponerse y ahí hay mayoría, pero cuando ya está radicado en una comisión por el presidente, para cambiarlo de esa comisión, requiere, con posterioridad, requiere unanimidad. Así que... Señor secretario, para claridad, entonces lo que corresponde, el procedimiento que corresponde es que el diputado... No, nosotros lo solicitamos. Si la comisión acuerda, solicitar que se le remita para estudio e informe, o segundo informe, porque por lo general se piden estos proyectos cuando están en otras comisiones sin movimiento. Acá ya hay un primer informe, lo vamos a pedir para su estudio y vamos a ver si la sala acoge nuestra petición, porque ya se aprobó en general el proyecto, entiendo yo, o se va a aprobar en general, y si no tiene indicaciones ese proyecto pasaría al Senado, pero entiendo que ni siquiera se ha visto en tabla en la comisión, está para tabla, es decir, está en la sala para que exacto, exacto. Bueno, en relación a eso se puede pedir y que una vez que lo vote la sala lo remite para acá, en vez de que... Sí, diputada, sí tiene la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Preguntarle al secretario, ¿es necesario que se vote en sala o lo podemos pedir en la cuenta y que pasara por esta comisión para evitar requiere unanimidad. Sí, no, se requiere unanimidad. Es un procedimiento bastante curioso. Podríamos hacer un nuevo primer informe nosotros, y la sala se tendría que pronunciar sobre el proyecto de deporte y nuestro proyecto. Estoy viendo cómo podríamos solicitar la sala. Lo otro sería que la sala lo vote y después lo mande para acá, que nosotros presentemos indicaciones acá al texto del informe de deporte. Pero yo lo voy a pedir para su estudio, para que nos se remita para un nuevo informe. No sé si les parece a la comisión, para que le pidamos un nuevo informe antes de que lo vote la sala. Sí, yo creo que es más fácil, secretario, simplemente solicitar que hagamos una solicitud, que pase por acá y si la sala vea, que la sala decida. Ah, perfecto, ya. Sí, me ha solicitado la palabra el diputado Calisto. Sí, está acordado, ¿no? ¿Alguien se opone? Diputado Bernal, diputado Calisto tiene después la palabra. Sí, presidente, un punto varios. Para mí es inevitable no pronunciarme, tener que pronunciarme respecto a la censura que ha solicitado el diputado Lacarrera. Sé que lo vamos a argumentar en profundidad la próxima semana. Pues me parece que esta es la política pequeña, y lo digo así. Y además, por su intermedio, el diputado Lacarrera, esto es una rencilla personal que tiene con usted. Porque aquí hay que recordar que en esta comisión fue el diputado Lacarrera el que lo agredió, lo golpeó, todo Chile lo vio. Y hoy día básicamente lo que está buscando, ¿cierto?, es cobrar venganza, ¿cierto?, de los castigos que se le han dado en la Comisión de Economía, o sea, de Ética. Porque los argumentos que él da, efectivamente los proyectos que se han discutido en esta comisión son transversales de distintos diputados, incluyendo de derecha, de centroizquierda, de distintos sectores políticos.
Yo, por su intermedio, diputado de la carrera, presidente, he presentado proyectos hace 4 años y usted en esta comisión, yo no he visto que usted haya defendido sus proyectos y haya pedido que se soliciten, que se discutan en la tabla, porque cuando se han solicitado y un diputado ha pedido que se discutan, se han discutido. Recuerdo el último del diputado Mellado, que solicitó que discutiera un proyecto y se puso en tabla y lo discutimos. Por lo tanto, a mí, de nuevo, quiero reiterar, y en la próxima semana tendremos más tiempo para argumentar cada uno su votación, porque esto además obedece a otras cosas que todos sabemos lo que es, ¿cierto? Y aquí lamentablemente hay diputados que estaban por un acuerdo que han dado paso a este tipo de situaciones, que han faltado con su palabra, y están haciendo un camino para generar este tipo de situaciones en las comisiones donde hay presidentes que se han desempeñado bien, como en su caso diputado y colega Manucheri. Así que lamentable que las rencillas personales y la politiquería pequeña llegue y se traslade en las comisiones. Sí, pero después del diputado Calisto tiene la palabra. Es que hay un orden, diputado. Diputado Calisto. Presidente, lo que pasa es que lo mío es de otro tema, entonces si quiere a lo mejor terminar con el punto. Diputado de la carrera, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Solo decirle una cosa al diputado Bernales, que se me olvidó tu nombre. No ha sido multado nunca por la Comisión de Ética. Así que si usted se va a parar aquí en esta sala a faltar a la verdad, problema suyo. Pero usted consulte con la Comisión de Ética, no se me ha cursado absolutamente ninguna multa. Y eso es todo lo que quería decirle. Muchas gracias. Diputado Calisto, tiene la palabra. Sí, presidente, mire, 2 puntos. Primero, quiero adherir a la solicitud que han hecho a propósito de la carta que hizo llegar la Asociación de Radiodifusores de Chile, respecto de que pueda ser abordado aquí en la comisión, de que podamos tener un acuerdo en la línea de lo que decía recién el secretario. Ahora, en el caso que la sala no acepte, o sea, ideal que lo acepte, que pase por comisión, pero si no pasa, yo creo que no lo va a aceptar, porque así ha sido siempre. Yo creo que sería bueno que nosotros coordinemos pronto, atendiendo la solicitud que ha hecho la asociación, que se nos presente el proyecto igual, antes que pase a sala, porque nos permite conocer el detalle de la preocupación que tienen esta asociación. Y eso lo podemos pedir como comisión y acordarlo. Por lo tanto, eso es lo primero. Si a usted le parece, se podría tomar ese acuerdo. Y lo segundo que quiero solicitar, presidente, por su intermedio, a propósito de proyectos, es la discusión del proyecto de ley que sanciona penal y administrativamente el anatocismo y otras prácticas abusivas en el mercado financiero, particularmente abusos de la banca. Es el boletín 14.059-03, para que lo tenga en cuenta nuestra Secretaría, para que podamos discutirlo. Le reitero, el boletín 14.059-03, el proyecto que sanciona el anatocismo. Sí, está solicitado, es un proyecto refundido. Yo soy autor de una de las iniciativas y no quiero entrar en detalle, pero este proyecto es tremendamente importante para la gente de clase media. Todos vemos que mucha gente termina pagando los intereses y nunca termina de pagar el fondo del crédito, y por lo tanto tenemos una obligación moral de poder tener que regular esta situación. Estoy convencido que en sectores de izquierda y centro izquierda va a ser respaldado este proyecto por lo abusivo que signifique también en la centro derecha y la derecha, porque además hay que recordar que el anatocismo es un pecado grave desde el punto de vista de la doctrina social cristiana. Por lo tanto, eso, presidente, solicito que podamos abordar este proyecto que es tan importante para terminar con el abuso de la banca en estos puntos. Muchas gracias, presidente, he dicho. Gracias, diputado Calisto. Sigue abierta la palabra para varios. Tenemos entonces un acuerdo, hay una solicitud de acuerdo del diputado Calisto de que podamos, que solicitemos la remisión del proyecto a Economía. ¿Esa es su solicitud? ¿Lo que pidió la diputada? Sí. Lo que pasa, presidente, para precisar, yo estoy de acuerdo con lo que planteó la diputada Cid, que se haga, pero lo más probable es que la sala nos va a decir que no. Entonces, yo creo que igualmente debiésemos
tratarlo pronto para conocer los alcances de las preocupaciones que tienen los radiodifusores de Chile. ¿Cómo, disculpe, diputado, cómo tratarlo pronto? Si nos rechazan, ¿qué significa tratarlo pronto? Porque nosotros no podemos traer un proyecto que no está en esta comisión. Lo que pasa es que es posible que ese proyecto vaya antes a la sala, o sea, no sé cuándo va a ir a la sala. Ha estado en tabla todos estos días, pero no ha sido discutido. Entonces, pero ha estado en la tabla. Entonces ahí yo le pido a lo mejor sus buenos oficios, presidente, también a lo mejor del diputado Bernales con el presidente Vlado Mirosevic, para que se pueda dar una vuelta, dejar un poquito más de tiempo para que este tema pueda ser planteado acá, entendiendo que ya está en tabla de la sala, para conocer el proyecto, no para votarlo, porque evidentemente no vamos a tener esa autorización, lo más probable, para discutirlo, conocerlo y ver particularmente lo que pasa con la Archi. La Archi lo que está diciendo es que esta prohibición de publicidad de las casas de apuestas online le afectaría evidentemente, al parecer a ellos, directamente a todas las radios de Chile. Entonces creo que es súper pertinente escucharlos, escucharlo y ver cómo también preparamos nosotros nuestra posición en la sala y con nuestras bancadas. No, está bien. Yo coincido con el diputado Calisto, además creo que una institución tan importante y significativa como la Archi, sin duda alguna, cuando nos solicita el poder discutir un proyecto, yo creo que nosotros, si bien en nuestra facultad no está hoy día el poder traernos la discusión de este proyecto de ley a esta comisión, nosotros lo que sugiero es que hagamos lo que dice mientras atendemos a la solicitud de la diputada Cid y del diputado Matheson, de poder solicitarle a la sala formalmente que este proyecto pase en economía, pero no obstante eso, nosotros podamos invitar a la Archi a conversar sobre este proyecto y quizás también podemos invitar a su autor de este proyecto, al diputado Zulantay, para que venga a contarnos los alcances de este proyecto. No sé si estamos de acuerdo para que acordemos esas dos cosas. ¿Estamos de acuerdo? Acordado. Esa es prohibición de publicidad de las casas de apuestas en el boletín 14.892-29. Entonces, en resumen, paralelamente, yo voy a mandar el oficio para solicitar que remitan el proyecto para acá e independientemente cómo nos vaya, igual invitamos a una sesión por definir, que usted me dirá, presidente, que lo faculten para escuchar a la Archi y al diputado Zulantay respecto de este proyecto, su opinión. Eso sería. Eso sería, ya. Estamos. Perfecto. Bueno, para poder continuar con la tabla, tenemos la discusión en general del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados Manucheri, Barrera, Calisto, Lavín, Mellado, Melo, Soto, Ana María Bravo, Chicardini y Javiera Morales, que consagra el derecho al olvido en materia financiera. Boletín 15407-03 en primer trámite constitucional y primero reglamentario. Para conocer su opinión al respecto de esta iniciativa legal, se encuentran invitados el superintendente de Disolvencia y Reemprendimiento, señor Hugo Sánchez, el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, el señor José Manuel Mena, junto al gerente señor Luis Opaso y al fiscal señor Juan Esteban Laval, y el presidente de Organizaciones de Consumidores y Usuarios ODECU, Estefan Larenas. ¿Quién se encuentra en línea o están presentes? No, tan presencial el superintendente, señor Sánchez. Ahí. Sí. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Le vamos a dar entonces la palabra para que pueda intervenir, pueda presentarse y pueda comentar nosotros su alcance respecto al proyecto. Perfecto, muchas gracias. ¿Se escucha, cierto? Señor presidente, muchas gracias, saludarlo y por intermedio suyo a las demás diputadas y diputados de esta comisión. Tengo una pequeña presentación que me gustaría, en la cual apoyarme. ¿Hay alguien que está conectado de manera... No, lo mandaron para acá. Sí, o puedo pedir que lo conecten ahora. Eso, que se conecten al... Ya.
Lo otro que yo pueda ir comentando, la tengo acá, ¿sí? Para poder avanzar, para que no nos quedemos pegados en lo técnico. Ya, sí, porque tengo unos gráficos, entonces no me va a costar un poco. Sí, igual pedí acá que se conectaran. Sí, tiene la palabra, si no está el sí, voy a... ¿Qué pasa? No Eso. Sí, yo por mientras voy a ir relatando, por último, si no alcanzamos a conectar. Después puede enviar la presentación. Eso, envío la presentación. Primero que nada, dar contexto de la morosidad y la insolvencia de nuestro país en los últimos años. ¿Ya? De acuerdo al informe de Dicomic y Fax, que es justamente una de estas bases de datos, registros, ¿cierto?, que está comentada también en este proyecto de ley de olvido de la deuda, que se espera obviamente que el registro se elimine después de los 5 años, aporta junto a la Universidad de San Sebastián un estudio en el cual sitúa la cantidad de deudores morosos más o menos en la actualidad en 4.142.000. Tuvo una evolución muy grande los primeros años entre 2018 y el 2020, y luego ya entrada en la pandemia hubo una caída drástica de más o menos casi 1 millón de deudores morosos que salieron de los registros. Esto básicamente por el aporte del gobierno, ya de los gobiernos en general, a través de los IFES, también los retiros de las personas del 10%. Así que tenemos esta caída, pero más o menos hoy día se sitúa en 4.142.000 personas que estarían en mora. Ahí estamos. Entonces, si podemos pasar al primer... Entonces, en el primer gráfico, acá a la izquierda, ya se puede ver la evolución de los deudores morosos, que hoy día está situado más o menos en los 4.142.000. Ya llegó casi a los 5 millones a principios del año 2020, a razón de esta liquidez que se inyectó a través de los IFE y también los retiros del 10%. Un porcentaje importante, más o menos de 700.000 personas, salieron del registro de DICOM, de deudores morosos, porque pagaron, digamos, con esos dineros gran parte de la deuda. Y si podemos ver a mano derecha en el gráfico de la cantidad de personas que se liquidan y renegocian, y ahí voy a dar un pequeño contexto porque existen en la nueva ley, bueno, ya no está nueva, digamos, tiene 8 años, en la ley actual, 20.720, yo suelo decirle la nueva ley, pero 2 procedimientos para personas. Uno es la renegociación, ya que es administrativo, gratuito, ocurre íntegro en la superintendencia, no dura más de 3 meses y le permite a las personas bajar la carga financiera, más o menos de un 90% a un 40%, como a través de un plan de pago mucho mejor que el que traían. Y además, la buena noticia de esto, que digamos que frente a todos los acreedores que tienen, ya teniendo deudas vencidas o no vencidas, van a obtener un plan de mayor cantidad de cuotas, menores tasas de interés, algunos también periodos de gracia, en la cual no van a pagar, y también algunos acreedores hemos logrado conseguir, porque nosotros con nuestros funcionarios logramos administrar, digamos, apoyar al deudor en esta renegociación y se logran también extinción de parte de la deuda, ¿ya? Y eso había ido creciendo hasta más o menos unos 1.400 casos en el año 2019 y empezó a caer drásticamente en pandemia, básicamente porque los deudores que tienen el perfil que se someten a la renegociación son buenos pagadores, ¿ya? Entonces ellos son los que más salieron en masa a pagar que aquellos que se liquidan. Y por otro lado, aquellos que tienen una insolvencia muy profunda, ya que no tienen los medios como para abordar un plan de pago en el futuro, se liquidan, ¿ya? Y eso hoy día, de 29.000 procedimientos en total, si sumamos todas las barras ahí de ese gráfico, 23.000 son personas que se han liquidado. ¿Ya? Mayoritariamente en Chile las personas se liquidan. ¿Por qué? Porque les permite el saldo no cubierto por la venta de sus bienes, si tienen enseres, si tienen un auto, etcétera, ya la diferencia de lo que no cubren se extingue, a diferencia de otros países en los cuales tienen que seguir pagando ya parte de sus ingresos durante un tiempo bastante largo. Ya Inglaterra, Australia, Irlanda son más o menos entre unos 10 y unos 15 años. Entonces vemos que
en este gráfico de la derecha, una cantidad no muy grande de personas deudoras se somete a los procesos de liquidación. ¿Ah? Si bien esta nueva ley permitió un cambio radical con respecto a la ley de quiebras, que la ley de quiebras no más de unas 120 empresas en el año se declaraban en quiebra y no más de 2 personas, hoy día, como podemos ver, ya tenemos más de 78.000 procedimientos en solo 8 años. ¿Ya? Si podemos pasar a la siguiente. Y ahí un tema importante que tiene que ver con la ley, con el proyecto de ley de olvido de deuda, que en nuestro articulado ya existe el artículo, bueno, el 254 y el 255, que básicamente lo que establecen, lo que yo le estoy comentando, que frente a la liquidación, ya con la resolución de término que emite el juez, los saldos se extinguen por el solo Ministerio de la Ley. O sea, para explicarlo bien, digamos, con pera y manzana, si una persona que en Chile habitualmente debe en promedio entre 30 y 34 millones de pesos, ya total de deuda, paga 2 millones de pesos, los otros 32 millones de pesos se extinguen, no se los debe a nadie. ¿Ya? El deudor recupera la libre administración de los bienes cuando termina el procedimiento y lo más importante, que no alcancé a marcar en rojo acá, que dice, se entenderán extinguidas en su totalidad, impidiéndose el cobro del saldo, así como la comunicación de cualquier tipo de información respecto a dichas obligaciones. Entonces, el artículo 255 establece que los acreedores financieros y acreedores de cualquier tipo no podrán seguir comunicando esa información, ¿ya? Cosa que después voy a contar que no ha sucedido del todo. Y nosotros tenemos un artículo, ya en nuestra ley, el artículo 6º, que coincide, digamos, en número con la Ley de Protección de Datos Personales de la 19628, que en su primer inciso se refiere a que la superintendencia es la que, una vez terminado el proceso de liquidación, tiene que eliminar o bloquear la información de los deudores en este boletín. ¿Ya? Y ahí explico qué es este boletín concursal. Antes, todas las notificaciones, los actos y también las resoluciones que emitían los tribunales en las quiebras se publicaban en el diario oficial. ¿Ya? Y eso era de cargo de la masa, del deudor, eso era carísimo. Entonces, a partir del 2014, que entra en vigencia esta ley actual, se crea el boletín concursal, que es un instrumento digital, es una base de datos que nosotros administramos, donde nosotros, a petición diaria, ya a requerimiento de tribunales, del liquidador, etcétera, de las partes, publicamos todos los hitos de los procedimientos. Esa información es pública mientras el procedimiento no termine, no se cierre, con una resolución de liquidación o una resolución nuestra administrativa en el proceso de renegociación. Lo que ha sucedido es que en general los acreedores financieros van minando, van bajando con robots diariamente esta información y después habitualmente, digamos, nos hemos dado cuenta que no la borran, ya las mantienen en registros y por lo tanto efectivamente podría estarse considerando en predictores de riesgo en el otorgamiento de créditos o de otros productos, ¿ya? Y nosotros, bueno, acá en referencia al artículo 6 de la ley 19.28, ¿cierto?, que dice que los datos personales deberán ser eliminados o cancelados cuando su almacenamiento carezca de fundamento legal. Y una vez que se emite la resolución de término de los procedimientos, carecen esa información de fundamento legal. Y nosotros estamos, y ahí comentarles que estamos desde 22 de septiembre del 2020, tramitando, de hecho estuve en esta comisión hace un par de años atrás, tramitando un proyecto de ley que moderniza la ley actual de insolvencia. Y justamente uno de los dispositivos en nuestro artículo 6º, inciso final, es agregar e ir más allá de solamente que la superintendencia elimine y bloquee los registros en ese boletín concursal, ¿ya? Sino que, y ahí está en rojo, ¿cierto?, a mano derecha, dice, y los responsables de los registros o bancos de datos personales. ¿Ya? Y como dice, bueno, la superintendencia los va a borrar y bloquear del boletín concursal y estos responsables de registros o bancos de datos personales, llámese DICOM, SINACOFI o los propios acreedores financieros, tendrán que borrarlos y eliminarlos de otros registros o bancos de datos personales referidos a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros alargamos la mano, digamos, del alcance, ¿cierto?, de este borrado y esta eliminación de registro también a los acreedores financieros, pero también a aquellos administradores de registros y bases de datos, ¿ya? Este
proyecto está hoy día en segundo trámite, está en la Comisión de Hacienda desde algunos meses, esperamos que se movilice justamente porque tiene algunos dispositivos muy buenos, ¿ya? Y además obliga a que esta eliminación de registros sea en un plazo no superior a 30 días, ¿ya? Porque a veces quedan también en algunos proyectos de ley abiertos. Y acá, si podemos pasar a la siguiente, podemos ver que hemos estado recibiendo ya nosotros el registro de los últimos 2 años, 2021-2022, porque no es tan fácil de procesar, pero hemos tenido recursos de protección de deudores a los cuales no se le han abierto productos financieros, no se le han otorgado créditos, se le han cerrado cuentas bancarias o no se le han querido abrir cuentas bancarias, ¿ya? O cuentas no solamente bancarias, digamos, sino que productos también del retail financiero. En general, los reclamos y los recursos que nosotros recibimos son respecto mayoritariamente de la banca y del retail. Poco de cajas de compensación, pocos de cooperativas y de otros actores financieros, ¿ya? Y aquí uno puede decir, bueno, superintendentes son poquísimos, ¿cierto? Pero habitualmente hacer un recurso de protección, colocar un recurso de protección es tiempo, ¿ya? Y obviamente tiene un costo para el deudor de la representación de un abogado. Pero lo que sí, y en la slide que viene, podemos ver que tenemos un número importante de reclamos en el año, ya más o menos en promedio, y a partir del año 2018, ¿cierto?, en adelante, más o menos un promedio de 30 por año de reclamos que nos llegan a nosotros, justamente relacionados con desbancarización, ¿ya? Que se les esgrime que por haber estado en un proceso de liquidación, el cual ya terminó, ya se cerró, las deudas se novaron, se repactaron o se extinguieron, se les indica que son de alto riesgo por haber estado en un procedimiento, ya lo cual obviamente atenta contra el espíritu de la ley, que es justamente a las personas darle la posibilidad de reinsertarse en la economía, ¿cierto? Y poder obtener nuevamente crédito, las personas y las empresas obviamente reemprender, ¿ya? Y nosotros no está dentro de nuestro perímetro de fiscalización la banca, el retail, las cajas de compensación, etcétera, sino que nosotros por lo tanto hacemos una derivación muy rápida. Esa es la instrucción que yo he dado a CERNAC, CMF, Suceso, etcétera. Ya dependiendo, las cooperativas, algunas las más grandes dependen de la Comisión de Mercado Financiero y otras del Ministerio de Economía. Y en general tiene que ver por, como dice acá, el bloqueo de cuentas bancarias, la negación de apertura de productos financieros, la mantención de esas deudas en los registros como por ejemplo DICOM, Sinacofi, que es una filial de los bancos y otras instituciones financieras, el boletín comercial, y hoy día también han aparecido una cantidad ingente, uno puede googlear, y hay una cantidad importante, yo las había anotado por ahí, de otras empresas que también venden los informes comerciales y de deuda y de registro, morosidades, etcétera, ¿ya? Y eso era mi presentación, ahí terminamos, espero haber sido breve y quedo abierto a preguntas, dudas, lo que quieran, por favor. Muchas gracias. Está abierta la palabra para preguntas, dudas que existan. Diputada Bravo tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar al superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, don Hugo, bienvenido. Muchas gracias por su clara presentación, breve pero contundente. Claramente lo que usted nos ha señalado con cifras, con datos objetivos, nos confirma lo que nosotros en esta comisión hemos dicho reiteradamente respecto de la inaplicabilidad de esta ley, no obstante tener establecidas normas claras, y lamentablemente las entidades financieras no cumplen. Entonces, si esta ley que ampara a estas personas, a estos deudores, que se someten y se sacrifican su patrimonio para someterse a estos procedimientos de liquidación llamados procedimientos de quiebra, que ya no es quiebra, pero bueno, se da a entender así para que todos entendamos, ¿no es cierto?, el concepto. Pero lamentablemente este sacrificio muchas veces no vale la pena. Y les habría sido más efectivo haberse escondido, bueno, sabemos todos los subterfugios que se pueden realizar para no pagar estas deudas y no cumplir. Y tal como lo dice la ley, o sea, la segunda parte de la ley dice reemprendimiento,
que precisamente el espíritu era dar una segunda oportunidad. Y no solo a las personas, sino que principalmente a las empresas, a los emprendedores y emprendedoras. Nosotros sabemos que han habido excelentes empresarios muy exitosos que han fracasado no una, dos, sino hasta 10, 15 veces hasta que le dan el palo al gato. Entonces, no podemos nosotros seguir estigmatizando como sociedad en Chile a aquellos emprendedores que han fracasado porque puede haberle sucedido, por ejemplo, ser víctimas de una estafa, que un deudor de ellos no haya pagado y el negocio ya deja de funcionar y incluso se someten a estos procedimientos de liquidación. Así que esto reafirma la necesidad de llevar adelante un proyecto de ley como este que consagra el derecho al olvido en materia financiera, porque si respecto de determinadas materias, que en este caso es lo que contempla la ley de insolvencia y reemprendimiento, no se cumplen, o sea, ¿qué queda para el resto? Entonces, es urgente y ahora, bueno, está claro que esta ley, este proyecto de ley no es un capricho ponerlo en tabla, sino que nos prueba la necesidad que tienen las personas, las familias, los emprendedores y emprendedoras, que varios no se someten a esta ley de insolvencia y reemprendimiento, puedan también tener una segunda oportunidad, porque no podemos presumir que la persona, el deudor que está en mora, sea porque no quiera o porque sea un sinvergüenza. Todo lo contrario. Eso es el porcentaje mínimo. Así que muchas gracias, reitero, don Hugo, por intermedio, presidente, por habernos hecho este importante aporte. Diputada Morales tiene la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer mucho la presentación. Coincido con las palabras que ha señalado la diputada Bravo. Hay en otros países en que se entiende que una empresa que ha quebrado 3 o 4 veces ha adquirido un conocimiento suficiente, ¿no es cierto?, del mercado y que de alguna manera eso le asegura tener mucho mayor éxito. No estoy diciendo que sea una experiencia beneficiosa en ningún caso, sino que acá tenemos una mirada muy negativa hacia por eso es necesaria esta regulación. Entendí que teníamos doble problema, eso sí, no solo quienes se someten, o sea, hay un problema que es lo que aborda este proyecto de ley, que es quienes no se han sometido al procedimiento y que aun cuando no se han sometido, tienen problemas por generar morosidades, que es lo que apunta este proyecto, pero de su presentación también entendí que aun cuando hay personas que sometidas a procedimiento, al de insolvencia y quiebra, después igual tienen problemas y en ese caso es donde van a la superintendencia a hacer estos reclamos. Me gustaría si pudiera aclarar, por favor, que son dos escenarios distintos y si de alguna manera colabora a este segundo escenario o si usted estiman que es necesario hacer algunas modificaciones en legales a este segundo escenario para poder abordar la complejidad de este fenómeno. Tiene la palabra para responder la Muchas gracias, señor presidente, por intermedio suyo responderle a la diputada. Sí, efectivamente, este es no sé si subconjunto ya, pero un segmento distinto a aquellas personas que teniendo morosidad, ¿cierto?, no se le permite tener algún producto. Este subconjunto, este segmento de personas que se someten a la renegociación o a la liquidación y de los cuales ambos hemos cedido reclamos, son personas que lo que quieren es solucionar su situación ya de raíz, que habitualmente las personas que se liquidan tienen un nivel de deuda muy grande y niveles de ingresos no seguros o muy bajos, ¿ya? Y lo que hacen es concurrir a tribunales, porque ese procedimiento es en tribunales, y obviamente buscan un alivio, ¿ya?, y poder comenzar de nuevo, o sea, tener la posibilidad de, frente al agobio de tener una deuda de 34 millones de pesos, tener la posibilidad de que se extinga la deuda y poder comenzar de nuevo, porque si no, obviamente si están repactando las deudas, esa deuda va creciendo, ¿cierto?, porque va teniendo intereses nuevos sobre interés y capital, y en el caso de la renegociación para nosotros es un tema más complejo, porque la persona que quiere renegociar y que va con nosotros está dispuesta a pagar hasta el último centavo de la deuda,
¿ya? No busca que se le extinga y se le perdone nada de la deuda. Lo que quiere hacer es alivianar su carga financiera para poder tener un margen del 50, 60% que hoy día no lo tiene, ¿ya? Para abordar gastos imprevistos de salud, de enfermedad, de estudios, de lo que sea, ¿ya? Y a ellos incluso hemos tenido reclamos, yo creo que más o menos la mitad de los reclamos que hemos tenido son de personas que han pasado por renegociación y cuando han ido a pedir nuevos créditos a la institución, ¿ya? Con la que hicieron un plan de acuerdo o a una distinta, se le niega el acceso a nuevos productos, a nuevos créditos, etcétera, ¿ya? En general nosotros en el proyecto de ley creemos que estamos abordando muy bien esta problemática, porque también nosotros estamos abordando algo que se ha puesto en el tapete, ya que tiene que ver con la mala fe del uso de los procedimientos. Se estima que hay un porcentaje de personas y de emprendedores, ¿ya?, que transfieren los bienes antes de entrar al procedimiento. Esto no es algo privativo de Chile, sucede en todo el mundo, en mayor o menor medida, ¿ya? Esconden los bienes, los transfieren a familiares, a parientes, entran al procedimiento casi sin bienes, termina el procedimiento, se extingue casi el 90 y tantos % de la deuda porque no tienen bienes casi que vender, termina el procedimiento y después recuperan los bienes, ¿ya? De manera ficticia, contratos ficticios, etcétera. Lo que nosotros estamos haciendo justamente para mejorar esa percepción popular de los acreedores, etcétera, y también no poner en riesgo el mecanismo crediticio, que es tan importante obviamente para que los países se desarrollen y sigan avanzando, hemos colocado varios mecanismos en este proyecto de ley como el incidente de mala fe, ¿ya? Que justamente lo puede accionar el liquidador, tiene el deber de accionarlo si descubre que hubo un ocultamiento, que hubo una transferencia de bienes, etcétera. Dentro del procedimiento lo puede hacer un acreedor, etcétera. Y así tenemos también un par de, no me quiero extender, pero tenemos varios mecanismos. Sí, todo en la ley que la verdad se ocurren en tribunales. No son de carácter administrativo, sino que, claro, la ley puede ser ejercida también por un juez, ¿ya? Pero en general es ejercida por las partes, por los actores principales que son el deudor, el acreedor o el liquidador. Entonces, con eso también nosotros estamos igualando la cancha, porque efectivamente hemos recibido casos, denuncias y reclamos de personas que han malutilizado los procedimientos, de emprendedores también que lo han malutilizado. Muchas veces por la sugerencia, porque ellos no conocen nuestra ley, ¿ya? No son expertos, sobre todo las personas, los emprendedores, no conocen nuestra ley. Muchas veces son ¿cierto?, por algunos grupos de abogados. Yo no quiero aquí estigmatizar a todos los grupos de abogados, pero también hemos tenido reclamos junto a CERNAC, nosotros, ya no está dentro de nuestro perímetro de fiscalización estos grupos de abogados, que le sugieren ya transferir los bienes y entrar al procedimiento sin bienes y después recuperarlo, ¿ya? Y en eso nosotros también hemos hecho una difusión, educación financiera, para transmitirle a los deudores que esto es penado, o sea, está en el Código Penal. Ya a partir del 463 en adelante se pena a las personas que malutilizan los procedimientos y el liquidador, etcétera. Así que con eso yo creo que estamos equiparando y haciendo un mejor rayado de cancha para que haya un equilibrio también en este beneficio que se le da de rehabilitación a la persona, pero también en honrar al crédito y obviamente en poder que los acreedores puedan recuperar una mayor cantidad de sus acreencias. Diputada Baise tiene la palabra. Sí, en relación con esas personas, que tiene que ver un poco con esto de la buena fe también, cuando concurren a donde ustedes, a la superintendencia, ¿cuánta es la proporción? Usted habló de un 50%, pero no sé si era en este caso. ¿Cuántos son los que van o los que manifiestan que es en búsqueda de que se extinga la deuda y cuántos van por una posibilidad de renegociar y continuar y pagar hasta el último céntimo y seguir adelante, digamos? O sea, un poco esto por lo que decía usted, que van hacen transferencias, en fin, podría ser ahí estar un poco más asociado a la extinción, creo yo. Pero si me puede dar esa cifra, esa proporción en la concurrencia hacia usted. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Por intermedio suyo, responderle a la diputada. Lo que hemos visto ahora es que la renegociación lamentablemente ha ido perdiendo terreno, ya por la liquidación, porque obviamente la liquidación se les vende a los deudores como una posibilidad mucho mejor en términos de balance monetario, porque van a extinguir gran parte de la deuda, ¿ya? Y no la tienen que pagar. En estas cifras que yo mostraba de 29.000 casos entre liquidación y renegociación, las renegociaciones casi alcanzan las 7.000.
¿ya? Y por lo tanto las 23.000 restantes son liquidaciones. O sea, ahí ustedes pueden sacar una proporción, ¿cierto? Pero lo otro es el porcentaje que puede existir de mala fe, que eso es como difícil levantarlo, porque se acciona poco lo penal, las acciones revocatorias, que pueden recuperar esos bienes, ¿ya? Porque son costosas, porque muchas veces terminan, incluso mucho después de que terminó el procedimiento en tribunal, el procedimiento concursal, ¿ya? Entonces, pero en general, como ocurren todos los fenómenos de maldad, digamos, de fraude, etcétera, se estima que más o menos debería ser un 2%. ¿Ya? En general, los fraudes aduaneros, tributarios, lavado de dinero, etcétera, tienen más o menos entre un 2 y un 5%. ¿Ya? Nosotros creemos que en general, como decía la diputada también, la mayoría de la gente concurre porque tiene el deseo de poder solucionar este problema, que no es solo un problema de un deudor, sino que causa problemas, digamos, a la familia, al entorno, es como bien extendido. Muchas gracias. No habiendo más preguntas, vamos a agradecerle su presencia. Creo que sin duda alguna nos ha ayudado mucho a poder clarificar una serie de situaciones, por lo cual muy agradecido de su presencia. Vamos a, en segundo término, darle la palabra. Se encuentra con nosotros el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, señor José Manuel Mena, quien concurre además junto con el gerente. El gerente general, si gustan. Sí, si gustan también pueden sentarse, tenemos bastante espacio. Algunos diputados presentaron la censura y se fueron, parece. Sí, usted puede retirarse, ningún problema. Vamos a compartir. No es tema, diputado. Vamos a darle la palabra después que hable de la Asociación de Bancos. Retiro lo dicho entonces, diputado. No creo que haya tiempo para este tipo de polémica. Retiro lo dicho. Señor Mena, tiene la palabra. ¿Los diputados tienen en su WhatsApp la presentación? Sí, la presentación está en su presentación. Muchas gracias, señor presidente, y saludo a la comisión. Nuestro objetivo es poder entregar información a la comisión, de manera de poder tener más información sobre el proyecto de ley. Se va a ir presentando, pero entiendo que disponemos también de la copia de ella. En este caso, que va a ser inicialmente un marco general de lo que es esta ley, y también dar información sobre lo que es la legislación que está vigente, y los que opinan también de este marco. Solo, por lo tanto, recordar que la ley 19.628 prohíbe... Perdón, no se escucha el micrófono, por favor. Ahí sí, le agradezco la acotación. Mire que estábamos hablando sin el micrófono. Decía que quiero inicialmente dar en este minuto inicial una mirada sobre el marco general del tratamiento y comunicación de datos, que hoy día opera en diversas leyes y además con algunos marcos de regulación existentes. De hecho, la ley 19.628 señalaba prohíbe la comunicación de los datos relativos a obligaciones de carácter económico, financiero o bancario que se relacionan con una persona identificada o identificable en dos casos. El primer caso es cuando han pasado 5 años desde que la respectiva obligación se hizo exigible, 5 años, o después de haber sido pagada o haberse extinguido por otro modo legal. Primera situación. Segunda, la Ley General de Bancos, en el artículo 14, establece el registro de deudores que mantiene la CMF, el regulador, sobre los deudores de los bancos para el uso de las instrucciones sometidas a su fiscalización. Dentro de eso hay un capítulo que se denomina el 1815 de la RAN, que dice que debe dejar de informarse en la siguiente situación: cuando los créditos presentan una morosidad de 90 días o más, en los siguientes casos: cuando no exista un título ejecutivo, si no hay título ejecutivo no se debe informar;
Segunda situación, los deudores en los cuales, existiendo títulos ejecutivos, pero que no fueron demandados dentro del plazo de prescripción de las acciones respectivas, estamos hablando de 3 años, con la regla general. Y tercera situación, cuando hay deudores en los que existen títulos ejecutivos y han sido demandados, pero cuyas ejecuciones fueron rechazadas o abandonadas por una resolución judicial ejecutoriada. Y además, las vistas nominadas para el acceso general a este estado de deudores deben excluir, repito el punto, vistas nominadas deben excluir información reportada hace más de 5 años desde que la obligación se hizo exigible. Esto es relevante porque la información financiera, quiero enfatizar, es clave para poder hacer una adecuada gestión de riesgo de crédito, para poder tener con ello información consistente y coherente para poder tomar decisiones y que permita mayor inclusión y por ende una gestión de pago con menor costo de crédito y mayor inclusión. La palabra inclusión no está puesta solo para hacer una frase que haga sentido, sino que quiero enfatizar que hoy día en Chile lo que tenemos es una necesidad relevante como sociedad para poder ampliar el número de personas y emprendedores que tengan posibilidades de acceso a productos y servicios financieros regulados, con supervisión, dado que la informalidad bancaria, financiera, ha extendido sus zarpas, voy a decir en forma desmedida en estos años, y que tenemos un problema porque una parte de esta acción de la informalidad tiene que ver con normas o leyes que han impedido la operación habitual de entidades que están reguladas. Y no estoy hablando de bancos únicamente, estoy hablando de instituciones supervisadas en general. El proyecto de ley que voy a comentar, los aspectos principales de este proyecto de ley son eliminar toda información de deuda y obligación respecto a las cuales hayan transcurrido 5 años desde que la obligación se hizo exigible. Segundo, prescripción de la deuda por el solo Ministerio de la Ley respecto a las obligaciones que han pasado los 5 años y desde que la obligación se hizo exigible, obligando a la institución a eliminar los registros internos. Y tercer elemento que lo estoy enfatizando porque lo vamos a comentar, es provisión de evaluar crediticiamente a un cliente en base a su deuda positiva o morosidad, debiendo fundar su decisión crediticia en otras variables. ¿Cuáles son nuestros comentarios? Estos 3 puntos que mencioné son muy sustantivos y, si me permite, presidente, en forma rápida quiero entrar a estos comentarios. El primero tiene que ver con la información innominada para efectos de riesgo de crédito. La evaluación de riesgo de crédito para su otorgamiento se encuentra regulada y restringe el uso de la información, como dije, nominada a 5 años desde la respectiva obligación se hizo exigible. Hoy día la regulación permite el uso de información innominada histórica, además para fines de modelación de riesgo y cumplimiento normativo. Cuando hablamos de eso estamos hablando de las provisiones de riesgo de crédito. Luego, la restricción del proyecto de ley a la eliminación de toda información de más de 5 años impide el correcto cumplimiento normativo. Aquí tenemos un problema con el regulador, la CMF, y, en nuestra opinión, generará un deterioro en la gestión de riesgo con los consiguientes efectos de inclusión. Como dije, hay un vacío en términos de tener legislación acorde que permita una mayor inclusión. Esta restricción, a nuestro juicio, también tendrá implicancias sobre el rol, decía, supervisión de la CMF. La CMF requiere validar modelos internos de las instituciones financieras, pero esos modelos se basan en información histórica. De manera que si eso no es posible, tenemos un vacío del regulador. Todo lo anterior lo señalo, pese a que se trata de información innominada. No estamos hablando de personas con RUT, con nombre, con apellido, estamos hablando de información innominada, pero es básico, es esencial para mantener un correcto seguimiento, supervisión, sobre la gestión de riesgo de crédito que hacen las instituciones financieras, que hacen los bancos. En resumen, sobre este punto, en nuestra opinión, el otorgamiento de crédito ya está regulado.
La idea matriz del proyecto de ley que estoy comentando está resguardada, de hecho, en el capítulo, lo hago mención, 18-5 de la RAN. La RAN es una nominación que es para la diferenciación de los capítulos que tiene la CMF. Ese capítulo prohíbe consultar información reportada hace más de 5 años, desde la que la obligación se hizo exigible. Esto ya está regulado y los bancos cumplimos la regulación. Luego, la información nominada es clave, sin embargo, para facilitar el proceso de inclusión financiera y cumplimiento normativo, motivo por el cual solicitamos se mantenga en el regulador financiero la dictación de la normativa correspondiente. Adicionalmente, queremos hacer el énfasis respecto a por qué la información crediticia es clave para que el sistema funcione y funcione bien en favor de las personas, en favor de las personas naturales y jurídicas que requieren crédito. ¿Por qué lo mencionamos? El proyecto de ley lo que hace, a nuestro juicio, es eliminar variables para la evaluación de crédito, los registros de deuda positiva y negativa. Esta información es esencial para poder ver si un deudor tiene evaluar su capacidad de pago. No conocemos ninguna situación comparada en donde en algún país se haya eliminado lo que he mencionado. No hay ningún país con una regulación equivalente. Más aún, las buenas prácticas internacionales nos han dicho como país a diversas instituciones de gobierno y reguladores que lo que necesitamos como país es tener más y mejor información, no menos. El Banco Mundial, hay un informe técnico que aquí hacemos referencia del año 2022, sugiere a las autoridades chilenas priorizar a la mayor brevedad desarrollar un registro consolidado de deuda. Segundo, expandir el acceso a información crediticia hacia todos los proveedores de crédito. Tercero, que el registro incluya más información histórica, positiva y negativa. Y cuarto, que el registro debe incluir información alternativa, como por ejemplo historial de pago de servicios básicos, electricidad, agua, telecomunicación, etc. En ese sentido, la iniciativa de este proyecto de ley en comentario es contradictoria con el proyecto de ley en paralelo que está haciendo un registro de deuda consolidada que se encuentra en esta misma comisión, ese proyecto de ley que menciono. Más aún, los requisitos que establece el proyecto de ley en materia de información del solicitante de un crédito se encuentra actualmente regulada en nuestro ordenamiento jurídico. Ya hago mención, Decreto Supremo 42, 43 y del Ministerio de Economía del 2012, en donde dice, los proveedores de crédito deben informar fundadamente el rechazo de una solicitación crediticia, contemplando como condición objetiva, entre otras, morosidades, protestos informados y que se encuentren vigentes en conformidad a la Ley 19.628. Enfatizar, por lo tanto, que esto está regulado. Quisiéramos ahondar un poco en el concepto de la información crediticia, por qué es necesario conceptualmente. Lo que se hace básicamente es que la información crediticia permite mitigar la asimetría de información entre los acreedores y deudores. Los oferentes de crédito mejoran la evaluación de riesgo en los clientes, permitiendo tasas de interés acorde al perfil del riesgo de cada cliente. Eso se denomina, desde el punto de vista académico, reduce el problema de selección adversa. Y además, los deudores tienen incentivo a cumplir sus obligaciones y así construir un historial positivo para poder acceder a mejores condiciones crediticias. Desde el punto de vista académico, eso se denomina reducir el riesgo, el problema del riesgo moral. Selección adversa, riesgo moral. En efecto, existe amplia documentación académica de los impactos positivos de contar con información crediticia, que permite mayor acceso a crédito, menor costo del crédito, menor morosidad finalmente en el resultado de capacidad de pago de los clientes, los deudores. Y creo que es bueno enfatizarlo, el disponer de información crediticia a los clientes facilita la movilidad entre oferentes. O sea, hasta hace algo más de un año tenemos la posibilidad de una ley de portabilidad, con lo cual se busca fomentar la competencia en el mercado de crédito.
Y lo que en nuestro juicio se está buscando en este proyecto de ley es justamente va en contra de la portabilidad. Y finalmente, volvemos a enfatizar el punto. El supervisor financiero, la CMF, necesita contar con herramientas de supervisión basada en información positiva, negativa, histórica. Muy brevemente, en la siguiente lámina mostramos información comparada respecto a cómo, cuando se tiene mayor información crediticia, se logra una mayor inclusión. Esto se hace a partir de modelos predictivos, lo que se denomina los modelos de credit scoring, que permiten reducir el riesgo, la tasa de impago, para dar una meta de tasa de aceptación de crédito o aumentar el nivel de inclusión financiera por un nivel fijo de riesgo. Aquí tenemos unos cuadros con países, en este caso de Brasil y Argentina, donde mostramos que cuando se tiene información positiva y negativa, se tiene una tasa de impago más baja o se tiene una tasa de aceptación esperada más alta. Es decir, beneficio finalmente, como mencionaba, de mayor crédito y de mejor capacidad de pago finalmente de los clientes. Pero más aún, según esta misma información histórica y comparada con, en este caso, basada en la encuesta de hogares del Banco Central, lo que tenemos es que con mayor información crediticia se evita el sobreendeudamiento. Aquí mostramos una relación directa de hogares que usan múltiples fuentes de financiamiento. Cuando los registros no se comparten y lo que vemos es que su carga financiera aumenta cuando esto es así. Es decir, lo que vemos en este caso estamos hablando de información para el año 2014 y el 2017, cuando hay solo información basada, esto es solo bancaria, vemos que las tasas son de mucho menor nivel de deuda sobre el ingreso medio mensual, ¿no? En cambio, las situaciones cuando entran instituciones no bancarias o no supervisadas, informalidad, tenemos un problema importante sobre endeudamiento. Dicho en forma simple, en otra forma, si uno entra, por ejemplo, en una empresa constructora y hace un análisis de quiénes son las personas que en esa empresa constructora trabajan y mira el sobreendeudamiento de esos trabajadores, nos encontramos que ellos no cuentan con información, con deuda, con relación básicamente con instituciones reguladas, sino con instituciones informales. Y la pregunta es ¿por qué se da eso? ¿No? Nuestra mirada es que eso tiene un problema, consecuencias de la exclusión financiera. Y la consecuencia de exclusión financiera es porque no se cuentan con información crediticia consolidada. Si hacemos una mirada un poquito más superior respecto a lo que es la capacidad de contar con información crediticia en Chile y en nuestros países. Este cuadro es bien interesante porque muestra comparadamente el año 2014 y el año 2020 y tenemos que la conclusión es que nuestro país lamentablemente ha perdido competitividad relativa, producto, en nuestro juicio, de la inacción en materia regulatoria sobre el registro de deuda en esta década. Esto es una información del Banco Mundial, en donde muestra un índice en términos de profundidad de información crediticia, que mide cobertura, alcance, accesibilidad de esa información crediticia disponible en los buros de crédito o registros de crédito. Y lo lamentable es que nuestro país no tuvo cambios en dicho índice. Sin embargo, muchos países, incluyendo los latinoamericanos, superaron a Chile en este periodo. En resumen, Banco Mundial lo que nos está diciendo es que, a nuestro juicio, por fruto de la congelamiento de iniciativas legales que permiten contar con más información, nuestro país ha retrocedido relativamente, no solo a nivel de la OCDE, sino que de Latinoamérica. Vamos a ir cerrando rápidamente, señor presidente. En términos de la prescripción de la deuda, queremos enfatizar los efectos adversos que esto implica. El proyecto de ley establece una prescripción especial por el solo Ministerio de la Ley para determinadas obligaciones. Se señala solo para efecto de ser eliminadas las obligaciones del registro interno a que se refiere la ley. A nuestro juicio, la eliminación de estas obligaciones de los registros internos implica en la práctica
prescripción de las deudas. Esto ya que al no existir registro interno de deuda, quién debe, qué señor, qué señora y cuánto debe, la deuda simplemente se extingue. Entonces, a nuestro juicio, la eliminación de los registros impedirá la gestión de cobro por parte del acreedor. La deuda se extinguió, conllevando un incremento de costos para el sistema, debilitando los incentivos incluso a un sano cumplimiento de las obligaciones financieras. La limitación establecida en el proyecto de ley no solo afecta a los nuevos créditos, sino también los vigentes, incluso aquellos que ya se encuentran en el periodo de cobranza. Por ejemplo, aquellos créditos con mora mayor a 5 años y cuya acción ejecutiva se encuentran vigentes. A nuestro juicio, el debilitamiento de un sistema de pago no solo involucra costos mayores de operación, sino que atenta directamente contra la inclusión financiera, y vuelvo a usar la palabra, la formalidad financiera. Finalmente, la eliminación de los registros, a nuestro juicio, es una expropiación, ya que priva al acreedor de su derecho de propiedad sobre el dato que contiene la información de crédito. En síntesis, la información positiva y negativa es esencial para un adecuado y sano proceso de gestión crediticia. Nuestra mirada, señor presidente, como acción de banco, es que buscamos el crédito sano. Nuestros deudores, cuando entran en situación de insolvencia, es una mala noticia para el banco, no solamente para el deudor, es una mala noticia para el banco. En ese sentido, la información es clave para poder correr la frontera de la exclusión, minimizar la informalidad y lograr sacar a clientes que están capturados por el gota a gota colombiano, por ejemplo, en aspectos que hoy día lamentablemente no hay un marco legal y normativo que nos ayude a ello. En ese sentido, en nuestro juicio, el proyecto apunta en la dirección incorrecta. Llevamos más de 11 años discutiendo en el Congreso la importancia de contar con un registro consolidado de deudas. Esto no ha avanzado y sin embargo hemos tenido leyes que han eliminado información de deuda. Mientras tanto, hay países, como mencionaba, que se encontraban en el 2014 en la igual posición que Chile, o más atrasados, y sin embargo hoy día cuentan con registro de deuda y mucho mejores burós. Uno podría mirar a Australia, podría mirar Nueva Zelanda, pero tenemos al lado de nosotros a Brasil, a Uruguay, a Nicaragua, con los problemas políticos que tiene, sin embargo tiene una mejor información de buró de crédito. El escenario económico actual en nuestro país, con mayor informalidad, con una fuerte inmigración, con perspectivas futuras débiles, a nuestro juicio, requiere urgentemente avanzar en contar con información apropiada, resguardando los derechos de los clientes, por supuesto. En resumen, en nuestro juicio, mejoras en esta área permitirán cumplir el rol de intervención crediticia de la institución financiera en mejor forma, manteniendo, por supuesto, una adecuada supervisión del regulador. Las iniciativas legales debieran facilitar, a nuestro juicio, la formalidad financiera. A eso tenemos que avanzar. Evitar el sobreendeudamiento. Los créditos deben ser sanos. Y fortalecer el rol del supervisor, la CMF. Para tales efectos, consistentemente con lo que hemos dicho en el pasado, sugerimos avanzar coordinadamente en el análisis de los proyectos de ley tales como registro de deuda consolidada, datos personales, que el rol normativo de la CMF se refuerce de manera de poder lograr que las personas que hoy día están en la informalidad, capturados, como digo, instituciones incluso delictuales, puedan volver a un esquema de un siglo XXI como se merece en nuestro país. Eso es en resumen, señor presidente. Muchas gracias, señor Mena. Para nosotros siempre es muy importante el poder escuchar todas las voces para poder legislar de la mejor manera. ¿Está abierta la palabra? Diputada Morales, tiene la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Sobre este proyecto quisiera hacer una consulta a la asociación, agradecer la presentación, por supuesto. Creo que sería muy bueno para nosotros conocer cuáles son los mecanismos internos que le pueden garantizar hoy día a un consumidor o a una consumidora
que efectivamente estos datos, no obstante, no pueden utilizarse para medir para el riesgo de una persona, pero sí son necesarios, según entiendo, por regulación de la CMF, no se utilizan para lo primero, porque efectivamente justo antes viene acá, hace una presentación, el superintendente y nos cuenta que ellos mismos reciben muchas veces reclamos de personas que ya se han sometido al procedimiento, ni siquiera se trata de esto, que hay gente que en principio no se ha sometido al procedimiento y que recibe negativa para poder ser aceptada por la banca o para que se le entregue ciertos productos. Eso en primer lugar. Y lo segundo, también consultar sobre su opinión ante la propuesta, entiendo que está en la ley en el proyecto de ley de protección de datos personales, que es pasar a una anonimización de ciertos datos, que es de alguna manera una propuesta que se ha conversado también acá dentro del proyecto de ley de deuda consolidada. ¿Tiene la palabra? Por su intermedio, señor presidente, puedo responderle a la señora diputada. Los bancos tenemos, yo diría, 3 ámbitos para poder lograr que cuando haya una dificultad frente a un cliente, él se cuente con los resguardos del caso. La primera es que somos de las instituciones más ampliamente fiscalizadas por nuestro regulador. Cuando la CMF se hace presente en una institución financiera, no viene por una semana, viene habitualmente por unos 5 o 6 meses. Y hace un análisis extenso de las políticas, de los sistemas de información, de los procedimientos, en todos los ámbitos que el regulador establece como necesario. Y nos parece muy bien, porque los bancos, la banca en general está basada en la confianza y la fe pública. Y cuando hay una situación que no procede según esa legislación, esa normativa, se debe hacer las máximas penalidades que están contempladas en la propia ley. Yo no recuerdo en este minuto situaciones en las cuales un banco no esté cumpliendo con algunos de los aspectos que estoy mencionando. Años atrás habían unas situaciones que decían, mire, pero el ejecutivo de cuenta tenía una información que no debiera utilizar. Estoy hablando de hace más de una década, ¿no? Situaciones que tenían que ver finalmente con el uso adecuado de la data. Situación que justamente esperamos que la ley futura de protección de la data sea adecuada para poder ampliar nuevamente en términos de inclusión financiera el parámetro de lo que hoy día se está trabajando. Un segundo ámbito tiene que ver con, y si es desconocido lo menciono, los bancos hace años ya establecimos una defensoría del cliente que opera bajo la asociación de bancos. Y esto es de forma gratuita. El cliente que tiene alguna situación puntual, que encuentra que no ha el banco cumplido con la promesa, o que tiene una situación de que se ha visto con una institución de mucho mayor fuerza de medro de la persona, tiene totalmente el derecho a enviarnos su antecedente, enviarnos una carta, y nuestra asociación, como digo, desde hace años tenemos un grupo de abogados, ex fiscales habitualmente, gente con mucho respeto en la profesión. Yo no soy abogado, pero así dicen. Y eso opera habitualmente en forma muy positiva. Ese espacio de la Defensoría del Cliente está en nuestra página web, los bancos lo conocen naturalmente. Y el tercer peldaño, que no es excluyente, tiene que ver con que la persona tiene todo el derecho de ir directamente al CERNAC o ir directamente a la CMF, puesto que incluso si en el caso de la Defensoría del Cliente ha visto que no cumple la expectativa que esperaba, no es excluyente para que a continuación o en paralelo vaya al regulador en definitiva y ponga su caso. Los bancos, gracias a Dios, manejamos millones de transacciones, millones de clientes. Lo digo gracias a Dios porque cuando yo era muy pequeño, los que tenían acceso a productos financieros eran muy pocos, era una élite.
Y en este caso eso se perdió. Y gracias a Dios, porque el siglo XXI necesita que todas las personas, naturales y jurídicas, tengan acceso a productos bancarios y financieros propios de este siglo, ¿no? Porque es parte de la vida, no es un lujo, es parte de la vida. Y por eso mismo es que buscamos que el número de reclamos, que siempre va a haber, porque la postventa es un tema, y hay un tema de expectativas, por supuesto, y pueden haber errores también, delitos no, porque los delitos hay que ser inflexibles, pero errores siempre pueden haber, ¿no? Y en ese caso lo que se busca es que el porcentaje de reclamos sea bajo. Y efectivamente, si uno toma estadísticas, el porcentaje de reclamos que nosotros tenemos y manejamos y gestionamos y intentamos solucionar es muy bajo. Solo para darle un dato, el número de transferencias bancarias que se hacen diariamente acaban de alcanzar un pico, son 8 millones de transacciones en el día, un día. El número de reclamos es un producto muy específico, estoy hablando, pero es un ejemplo, ¿no? El número de reclamos asociados a transferencias, por ejemplo, electrónica a fondo es mínimo, realmente no llega a 2 dígitos. Entonces, resumo en esa primera parte señalando que el cliente en los bancos no es un cliente de paso. Los bancos no vendemos manzanas o una ropa que puede ser que el cliente prefiera otra tienda al día siguiente. Los bancos manejamos y gestionamos y vendemos una relación por la vida de la persona, natural o jurídica, que se expresa en productos que, en el caso de Banco Estado, las mujeres pueden abrir una cuenta a los 12 años, ¿no? Y así otras, por ley, una ley antigua eso. Pero básicamente acompañamos a la persona en su vida. Y se ha dado, ustedes deben haber visto la situación en este tiempo, en la pandemia. A mi juicio, los bancos logramos acompañar a los clientes en buena forma en la pandemia, ¿eh? Con los FOGAPE, con las reprogramaciones. Eso es otro tema, pero lo menciono porque es un ejemplo de que en las situaciones difíciles los bancos, esto no es una situación de voluntad, tiene que ver con esta relación de largo plazo. Si al cliente le va mal, al banco le va a ir mal, eso es de por sí. Recordando siempre que el primer cliente de los bancos no es el deudor, ¿eh? El primer cliente de los bancos es el depositante o el cuentacorrentista. Ese es el primer cliente, el que permite que el banco funcione, porque es el que me da el dinero y con eso yo puedo prestarlo, ¿no? Entonces, nuestra disposición siempre, no voy a decir siempre, voy a decir porque la industria ha cambiado y tiene que ver con la masificación, pero hoy día en una industria masiva que busca acceder a los mejores productos, pensamos que tenemos una banca muy cercana a la excelencia en varios aspectos. En otras hay que mejorar, por supuesto, pero el cliente es el principal que buscamos que tenga claro la situación. En algunos casos se pueden equivocar el ejecutivo, alguien en las áreas que se relacionan con el cliente y tendrá que corregirse, eso es así. Pero confiamos siempre en que una buena supervisión, una buena estructura de cumplimiento, se denominan en los bancos, estructuras de cumplimiento son muchas que tienen que ver con cumplir la normativa muy clara de la UAF, por ejemplo, o la 20.393, o estructuras de cumplimiento que el CERNAC mismo nos ha planteado. Bueno, resumo esa parte. El segundo elemento, a ver si le entendí bien y si hay alguna... si los pasos del gerente general puede complementarme, digamos. Pero la ley de protección de datos para nosotros es clave, que ojalá salga pronto. Tenemos una mirada a que esa ley ojalá hubiese salido hace 5 años al menos, porque una ley como esa, junto con la ley de ciberseguridad, es la que permite que, por ejemplo, la ley de FinTech sea exitosa. Una historia de uso de esas 2 leyes, lo que digo, que es la buena experiencia que ha habido en Brasil o que ha habido incluso en Europa, en Reino Unido específicamente. Nosotros tenemos algunas sugerencias que hemos planteado de esta ley de protección de datos. Por ejemplo, el acceso a bases públicas, registro civil, ¿no? Es una situación que hemos planteado en un equipo técnico que se estado reuniendo en forma permanente estos meses.
y tenemos algunos comentarios respecto a cómo eso está saliendo. El acceso a información innominada es una situación que aquí el punto es qué acceso tienen las instituciones que quieren conocer la información de nuestros clientes. Tiene que tener una correlación con el permiso que da el cliente, ¿no? Si yo, siendo don Luis un cliente y una institución pide la información que él tiene de sus cuentas, tiene que ser muy clara la petición y el acceso, porque una cosa es conocer la información de lo que son los saldos y otra cosa es conocer a quién él le pagó don Luis root a root en los últimos 6 meses. Puede que don Luis no desee, por razones propias, personales, que otra institución conozca a quién le pagó. ¿Me explico? Es un punto en los cuales hay que hacer una clarificación que yo entiendo que esto va a quedar en manos del regulador, seguramente ese detalle. Y dependiendo de la información, no tenemos problema que sea nominado, pero el punto es para qué es la información que se está solicitando. O si es nominada, nuevamente, para qué es la información que se está solicitando. Lo que a nosotros prima es que el cliente tenga claro qué está autorizando. Primero, cómo se lo contacta y cómo lo autoriza. La información que disponemos en las mejores prácticas internacionales es que en ese aspecto esta conversación se ha detenido bastante tiempo. A lo mejor en el sentido que es un tema complejo. No es una respuesta simple. Pero ojalá las entidades que avancen sobre esto puedan mirar esa información que hoy día comparadamente existe y está disponible para poder hacer una adecuada resolución. ¿Hay algo que complementar o no sé si respondí todo lo que decías? Bueno, muy bien. Muchas gracias, señor Mena. Le agradecemos mucho su presencia. Sin duda alguna, para nosotros, como decía, siempre poder escuchar a todos los actores. Esta comisión, mientras yo siga como presidente, va a siempre tener la disposición de poder escuchar a todas las partes para que todos los miembros de esta comisión puedan tomar las mejores decisiones. Así que muy agradecido de su presencia. Sí, pueden quedarse si quieren o pueden retirarse según ustedes prefieran. Presidente, que cuente un reemplazo que llegó. Dé cuenta, por favor, señor secretario. Presidente, se da cuenta del siguiente reemplazo. Reemplazo por el diputado Radke, que reemplaza en esta sesión al diputado Mellado. Ese es el reemplazo. Ok. Le vamos a dar la palabra al señor Larenas para que nos pueda dar sus impresiones respecto al proyecto de ODECU. Muchas gracias, presidente. Me excusas por no estar presencialmente, pero voy a tratar de hacerlo mejor desde acá, telemáticamente. Si me permite, entonces, podría compartir una presentación. Si me permite, ahí podría ser. No sé si lo logran ver, ¿no? Sí. Sí, ¿Sí? Sí. ¿Se ve? Ya, ok. Mire, se trata de lo siguiente. He escuchado con atención tanto al superintendente como al señor Mena, y la pregunta que yo me hago es por qué entonces, si tenemos señor Mena el señor superintendente dice algo muy importante con respecto a la legislación, y el señor Mena dice que hay otra legislación, pero entonces, ¿por qué esta comisión está funcionando y tiene este tipo de proyectos? Porque yo creo que en principio lo que dice el mensaje es la introducción es muy, muy relevante. Por diversos motivos mantuvieron un mal comportamiento de pago. Se trata de personas que, habiendo contraído anteriormente obligaciones con entidades financieras y por diversas razones no pudieron seguir cumpliendo con ellas o no lo hicieron en tiempo y forma, han sido marcados en los registros históricos. Entonces, el punto para mí, para nosotros, es
¿por qué no existe en este ámbito el derecho al olvido? ¿Por qué tengo que estar, después de 5 años, yo tengo que seguir, la persona tiene que seguir en el registro? Y, lamentablemente, tal como es que se ha repetido, no tengo ninguna posibilidad hoy día, no existe, digamos, una agencia especializada en protección de datos. Se ha dicho latamente, hace muchísimos años que estamos en esta discusión, nosotros como DECU también hemos participado. Entonces se dejan espacios que este proyecto de ley pretende cerrar. Espacios, por ejemplo, el mal uso de los datos de personas amparado por la inexistencia de una agencia independiente, la ley actual con sus excepciones en la política, perdón, por excepciones en la práctica, ampara el abuso. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, en la actual legislación no requiere la autorización del tratamiento de datos personales de fuentes accesibles al público. No se requiere autorización tampoco para el tratamiento de datos personales que realicen personas jurídicas y privadas para el uso exclusivo suyo. Entonces, lo que sucede es ¿qué es lo que es una fuente de acceso al público? Que se permitiría hoy día tener este tratamiento, esta completa difusión o mal uso de los datos personales, porque hay que aclarar, o sea, aquí la ley de datos personales, que ya que se han mencionado en los países de la OCDE e incluso en nuestra legislación, que todavía no tiene la agencia, como dije anteriormente, son los principios de finalidad, proporcionalidad y consentimiento. Resulta que la persona que está en este registro tiene, tal como lo ha dicho el señor superintendente, que recurrir administrativamente, recurrir judicialmente, como el mismo mensaje la misma instrucción al proyecto de ustedes lo dice, por ejemplo, los fallos que ha tenido la excelentísima Corte Suprema en el caso, por ejemplo, del Banco Chile, cuando dice que constituye un actuar arbitrario por parte del banco mantener el registro de cliente, que además fue consultado el Banco Santander, etcétera. Eso lo saben ahí, eso está claro. Entonces, el principio aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí, las fuentes de acceso al público, que está permitida, que es que no se requiere el consentimiento, ¿qué es lo que es eso? No ha sido precisado por el legislador, ni siquiera reglamentariamente. Es interpretada con vaguedad y amplitud por los diferentes actores. Escuchando y con todo el respeto que me merece el señor Mena, yo me pregunto por qué esto significaría una amenaza para la gestión de riesgo. Es evidente que si cualquier institución va a prestar plata, tiene que observar la gestión de riesgo, y en ese sentido estamos completamente de acuerdo. Hemos estado en comisiones de la deuda consolidada que todavía está esperando. Entonces, pero en este minuto no la tenemos. ¿Y en qué sentido amenaza esto? Amenazaría la gestión de riesgo. ¿En qué sentido? Aquí el tema es que yo estoy para siempre estigmatizado si es que alguna vez tuve algún problema. Y nosotros sabemos que hay un montón de subjetividades que no la mira ni el Equifax, ni el ICOM, ni nada, los algoritmos menos, que tienen que ver con determinadas situaciones personales. Por favor, esto no es demagogia, sino que nosotros tenemos un montón de casos donde las personas llegan porque se compraron una tele y resulta que la tele en vez de costar 300, hoy día le cuesta 600, 700. Vamos a hablar de educación financiera. Es evidente que eso es, pero resulta que hoy día esa persona, por la tele o por alguna otra cosa, quedó estigmatizada. Estoy hablando de los individuales, no estoy hablando de los emprendedores, que ahí nosotros tenemos otra cosa que hablar, porque hay muchas, como aquí latamente se ha dicho, los problemas de reemprendimiento, y nos parece excelente que exista una superintendencia de reemprendimiento. Pero ¿por qué las personas hoy día tienen que recurrir? ¿Por qué las personas tienen que ir para que los saquen definitivamente? ¿Por qué no puede existir el derecho al olvido? Porque yo he pagado la deuda. Las deudas son para pagarlas.
pero ¿y si yo la pago y después quedo para siempre registrado en eso? Entonces, porque aquí se habla fuente accesible al público, como bien dije, y hay difícilmente en ese tipo de tratamiento se está respetando los principios de finalidad que son tan importantes en lo que es tratamiento de datos personales. Entonces, el proyecto que estamos comentando, que usted, señor presidente, por intermedio, saludo a diputadas y diputados que nos han permitido expresar hoy día nuestra posición, tenemos que, para nosotros, avanza en un sentido correcto. Avanza en el sentido de proteger la posibilidad de reemprender sin tener que recurrir, sin tener, ¿sabes lo que es un recurso de amparo? Alguien le dice un recurso de protección. ¿Cuánto cuesta un recurso de protección? Ahí tenemos un problema. Y no todo el mundo puede, como esta persona que demandó y llegó hasta arriba por el tema de Banco Chile, no todo el mundo tiene esa posibilidad, menos un pequeño emprendedor. Entonces, avanza en el sentido correcto. Sin embargo, nosotros nos gustaría, con el respeto que nos merece la comisión, agregar o reforzar una idea para que no quede tanto en el aire, que es toda negativa de venta debe ser justificada por escrito, la que deberá basarse en parámetros objetivos y que en todo caso no podrá ser arbitrariamente discriminatoria. La falta de justificación por escrito hará presumir su carácter contravencional. Aquí tenemos un problema. Es decir, yo le voy a negar. ¿Por qué le niego el crédito? Bueno, porque usted está en el registro. Bueno, escríbalo, póngalo, escriba, mándeme un correo, dígame usted no es apto para crédito, porque usted se demoró mucho, estuvo en mora, estuvo con problemas con DICOM, etcétera. Tengo que tener escrito porque eso es muy importante en el caso que se esté hoy día, que se estuviera, si esta propuesta sale adelante, que se estuviera efectuando la negativa. A las hipótesis reguladas de los incisos 5 y 6 del presente artículo resultarán aplicables siempre las reglas establecidas en materia de protección de datos personales, especialmente las relativas, lo dije anteriormente, la licitud, proporcionalidad, responsabilidad, seguridad, transparencia e información, confidencialidad y finalidad con la que fueron otorgados los datos y sus limitaciones legales, especialmente en las restricciones establecidas en la actual ley. Es decir, nosotros estamos frente a una situación, alguien nos ha dicho acá, en términos de que muchas veces se venden bases de datos, tenemos primero la carencia de la institucionalidad que proteja los datos personales y tampoco tenemos una deuda consolidada. Sin embargo, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos hoy día mucha arbitrariedad que creemos que debe ser, cuando le niegan un crédito, debe ser por escrito para poder después recurrir, en el caso que así sea. Y segundo, el tema de lo que son los principios de finalidad, etcétera. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿por qué no hay derecho al olvido en este tipo de cosas cuando, en definitiva, el deudor se atrasó, vinieron la mora, vinieron los intereses, vinieron todas las cosas que nosotros conocemos, pero al final pagó y resulta que está estigmatizado? En ese sentido, nosotros creemos, señor presidente, que este proyecto avanza en el sentido correcto. Muchas gracias. Gracias, Arenas. En honor al tiempo, vamos a dejar las preguntas, si las pueden los diputados que tengan preguntas poder hacerlas por escrito al señor Larenas. Y no alcanzamos, señor Mena, porque tenemos 10 minutos más de comisión y los reglamentos, si no, no podemos... si después votamos, quizás le podemos hablar, porque supongo que es algo importante. En consideración a eso, vamos a proceder a votar en general el proyecto de ley. En votación, secretario. Perfecto. En votación general el proyecto boletín 15.407-03, derecho al olvido financiero. Diputado Boris Barrera.
Diputado Barrera. Diputado Bernales. Diputada Bravo. A favor. Diputado Calisto. Diputado Calisto. Diputada Cid. Tampoco está. Diputado de la Carrera. Diputado de la Carrera. No está. Diputado Lavín. Diputado Lavín. Diputado Lavín, a favor. Diputado Mateson. Me abstengo. Diputado Mellao, está reemplazado por Ragdet. Tampoco está. No está. Diputado Morales. Diputado Pino. Diputada Baise. Señor presidente. A favor. 5 a favor y una abstención. Se aprueba en general el proyecto. Plazo para indicaciones. Nosotros proponemos para, como la próxima semana no tenemos sesión, porque vamos a estar discutiendo ley de presupuesto, ¿no, señor secretario? Así es, no hay sesión porque nos topamos con la sala y está por acuerdo comité, no podemos sesionar. Entonces tendríamos el día 22. 22 de noviembre. Entonces vamos a poner plazo para indicaciones el día 21. El 21 de noviembre, ¿ya? 21 de noviembre y el día 22 para la discusión y la votación de de las indicaciones hasta total despacho. Sería este único proyecto que ponemos, hasta total despacho, o en segundo lugar el registro, el registro de deuda lo ponemos en segundo lugar. Tiene consuma, sí, pongamos en segundo lugar. Ya. Acordado. Hasta total despacho. Total despacho. Perfecto. Ahí puede responder el... Sí, ahora, señor Mena, tiene la palabra. Sí. Sí, solo hacer 4 énfasis y le ofrecemos al presidente de la comisión, le vamos a dar una breve minuta complementaria a lo que es la presentación. La primera es mencionar que cuando existe menos información, en general, desde el punto de vista de los espacios de crédito, decisión de crédito, el que sale perdiendo finalmente son los clientes, porque quedan excluidos o porque las tasas son mayores. La historia en diversos países, los análisis académicos, es lo que plantean. Yo, en lo personal, estoy profundamente a favor de la inclusión financiera. Mi experiencia profesional, lo demuestra. Y creo que cuando hay menos información, finalmente sale perdiendo el país. Segundo, nuestra mirada tiene que ver cuando la información está señalando especialmente a información negativa o positiva vigente. Y ahí es donde mencionamos que tenemos un problema coherente con lo que señala en primer término. Tercero, cuando la deuda no está vigente, lo que hemos señalado que eso y por lo tanto no tenemos problema que sea innominada, lo que implica en consecuencia que esa información no exista, es que los modelos de decisión y los modelos de supervisión quedan truncos. Y el efecto final es nuevamente un espacio de exclusión financiera, porque no se puede tomar decisiones sin información, estos son modelos, y el regulador requiere también una historia mayor porque hay un efecto sobre cálculos de provisiones que es mejor que la CMF venga a explicar este punto porque es grave lo que estoy diciendo. La consecuencia es extremadamente grave. No solamente el efecto de la exclusión, el efecto de no tener data de respaldo que permita dimensionar las provisiones adecuadas es un efecto muy relevante para el sistema financiero y para su horizonte. Y por último, sí, nosotros no conocimos la presentación completa que hizo el señor superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento. El cuadro que alcanzamos a ver, vimos 2 cuadros, sin embargo, los casos que él menciona son con los dedos de 2 manos, ¿no? Era de un dígito lo que vimos. Nosotros tenemos millones de clientes, millones de casos que se acumulan en la historia. Nuestra opinión es que esa ley
de solvencia y reprendimiento requiere cambios. Lo hemos hecho presente a la autoridad en su minuto. Requiere cambios para mejor, en sentido de ojalá reemprender más y no y que por lo tanto los porcentajes que el mismo superintendente los demos vuelta. Los bancos no estamos para liquidar garantías, no es nuestro negocio, es parte de mitigar el riesgo, pero no es el negocio. El negocio es que el cliente pueda reemprender efectivamente, pueda levantarse nuevamente. Y vuelvo a decir, termino con eso, la historia reciente lo ha demostrado. El 90% de las operaciones que se pidieron para con garantía FOGAPE, que el FOGAPE en promedio era un 60%, no era el 100%, el 90% fueron aprobadas positivamente. Solo un 10% fue rechazado. Vamos a complementar entonces con una breve minuta lo que hemos señalado. Gracias por su tiempo al señor presidente y a la comisión. Muchas gracias, señor Mena. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.